¿cierto? Conocer cuáles son las necesidades de la comunidad, sus necesidades prioritarias. Y a partir de allí, en esa construcción que hacemos con la gente, con los grupos de jóvenes de las veredas, de los corregimientos, de las zonas urbanas, no solamente conocer sus necesidades, sino construir también con ellos en miras, por ejemplo, a políticas públicas. Sabemos que las políticas públicas salen realmente de la construcción participativa que hacemos con las personas. No las hacemos sentadas en un escritorio los funcionarios públicos. Realmente deben ser un trabajo construido con la comunidad. Entonces, algunas de las herramientas que les voy a compartir tienen ese fin. Que ustedes al tiempo que recogen información de la comunidad con ellos mismos, planteen formas de intervención para que la comunidad se piense, ¿cierto? Piense cuáles son como sus necesidades prioritarias, pero también sus potencialidades, para que la misma comunidad plantee cuáles son las formas de intervención que más les convienen. Porque en ocasiones lo que hacemos, y lo digo también porque yo pues estuve muchos años trabajando en municipios, a veces lo que hacemos es llevar metodologías o propuestas a las comunidades que no se compadecen o que posiblemente no se relacionan mucho con su cultura. Les pido el favor, por favor, hay personas que tienen como el micrófono activado. Ahorita les vamos a dar la palabra para que por favor lo silencien en el momento. Muchas gracias. Entonces les decía que es un proceso como en tres momentos, ¿cierto? Por un lado, de investigación, de recoger insumos de la comunidad, de conocer sus necesidades prioritarias, también con ellos, de plantear cuáles son esas posibilidades de intervención para sí mismos, que sean pertinentes, que sean un poco intervenciones situadas, ¿sí? Que respondan a la cultura, al contexto, a su cosmogonía, incluso cuando son comunidades indígenas, y también que nos permitan hacer una evaluación de lo efectivo que está haciendo nuestra gestión en el municipio, en la comunidad, en el corregimiento, en la vereda, ¿cierto? Entonces, estos insumos tienen como el objetivo de ayudarles a pensar, ¿cierto? ¿Qué otras cosas podrían hacer ustedes en esos contextos? Entonces, ¿me están escuchando bien? Sí, profe, súper bien. Sí, señor. Sí, profe. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Vamos a ver si me da por acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí. Sí. Perfecto. Si quieres puedes ampliarla eso para que... Bueno, entonces he titulado esta presentación Metodologías de Intervención e Investigación Participativa. De hecho, ahí vemos una fotografía que representa el Programa Andino de Soberanía Alimentaria y vemos cómo el Programa Andino de Soberanía Alimentaria utiliza también metodologías participativas para el trabajo con la comunidad, para la investigación y la intervención. Lo que vemos allí es un grupo de campesinos planteando lo que llamamos una cartografía social, ¿cierto? La cartografía social es una técnica de investigación cualitativa en la cual vemos cómo la gente percibe su territorio, lo que la gente piensa, siente, las sensaciones que tiene como de su territorio, los riesgos que ve también en su territorio, las potencialidades o los factores de protección, ¿cierto? Entonces, en este diagrama que ellos realizan de su vereda, podemos ver los lugares que ellos consideran que pueden servir para fortalecer la soberanía alimentaria de una comunidad. Entonces, es un ejercicio hecho por una comunidad campesina. ¿Sí? Esa la vamos a ver ahorita como con más detenimiento, pero para que vayamos teniendo como ejemplos de cosas que podemos ir haciendo con la comunidad. La cartografía social tiene como mucho poder porque permite observar cómo la comunidad percibe su territorio. El territorio no son simplemente matojos como los que vemos atrás ahí o edificios, ¿cierto? Sino que son un conjunto de relaciones que hay con el espacio, ¿cierto? Con la naturaleza, sí, con los edificios, con las relaciones entre las personas. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar las siguientes propuestas, las siguientes estrategias de intervención. La investigación y acción participativa, que de alguna manera las recoge todas, ¿sí?
los talleres reflexivos con fines investigativos. Cuando hacemos un taller en una comunidad también podemos recopilar información que puede ser importante para la sistematización, como les decía ahorita, para la construcción de políticas públicas situadas en la comunidad. Tenemos también la investigación narrativo-biográfica. Qué pena con ustedes, no falta el vendedor de aguacates, entonces voy a cerrar acá la ventana. Permítanme un momento. Tranquilo, profe, que eso ha sido lo cotidiano acá. Profe, tranquilo, que eso suele pasar. Bueno, les hablaba también de la investigación narrativo-biográfica, que es una forma de investigación cualitativa en la cual trabajamos con las historias de las personas, ¿cierto? Esas narrativas que subyacen a las comunidades y a los sujetos y que permiten darle sentido a la realidad que están viviendo. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Luego vamos a hacer un ejercicio aplicativo, ¿cierto? Como en relación con la investigación narrativo-biográfica, un ejercicio que se llama el cuento del milagro, para que veamos una técnica y cómo funciona también en nuestras vidas y que podemos aplicar en la comunidad. Vamos a ver algo luego del teatro del oprimido, que es una estrategia que nace con Augusto Boal en Brasil, ¿cierto? Y que fue muy desarrollada también en Argentina y que permite visibilizar problemáticas sociales de inequidad. Luego la caja de Pandora, que es una técnica del Centro de Mediación de Conflictos de la Universidad de Antioquia, la cartografía social que ya se les acaba de mostrar en la fotografía. También la matriz de priorización de problemas en salud pública, que es una propuesta de la Facultad Nacional de Salud Pública de acá de Antioquia. Los grupos focales, que es una estrategia que parte de la publicidad, pero que también la usamos mucho en ciencias sociales y que es muy sencilla de usar. Las prácticas y los círculos restaurativos, que emanan de los pueblos aborígenes del Pacífico Sur, ¿cierto? Y que actualmente es muy empleada para la resolución de conflictos en los colegios, ¿cierto? Y también en comunidades, cuando surgen conflictos o violencias. Y el trabajo expresivo con arena, que es una técnica psicoanalítica que también se está implementando a nivel comunitario para ayudar a la gente en procesos de resiliencia y elaboración de, de problemáticas como el abuso sexual, por ejemplo. Entonces las vamos a ver una por una. La idea es que a partir de esto ustedes queden con ideas, a ver qué otros asuntos se les ocurren a nivel del trabajo comunitario, tanto como les decía, para recoger la información que necesitan para políticas públicas o para planes de desarrollo, pero también para el trabajo mismo con la comunidad. Profe, permiso. Muchachos, también pues, ahorita abrimos un espacio para que las preguntas, inquietudes. De hecho, Juan Camilo, si me haces el favor, si van surgiendo en el chat, como yo estoy viendo la pantalla, no puedo verlo. Sí, claro que sí, nosotros Entonces, estamos pendientes, profe. claro, y en el ejercicio interactivo que vamos a hacer ahorita, también la idea es esa, ¿cierto? Como poder ir motivando más la conversación y la participación de ustedes. ¿Listo? Empiezo con esta. La investigación de acción participativa es una forma de investigación que se ha abierto pues como mucho camino en Latinoamérica, ¿cierto? Con Orlando Falsborda, por ejemplo, acá en Colombia, ¿cierto? Y con otros autores aquí pues como más en el cono sur, ¿cierto? Con Maritero y otros investigadores. ¿En qué consiste? ¿Sí? En lo que dicen esas palabras. Es una forma de investigación, acción. Muchas veces los que de pronto hemos tenido la oportunidad de hacer un pregrado, una especialización, incluso también en los colegios, hacemos ejercicios investigativos que se quedan en el anaquel de la biblioteca, ¿cierto? Que nadie revisa, que no tienen como un efecto en el mundo, ¿cierto? Participativa parte de una premisa, y es que la información que se recoja tiene que generar una acción en la comunidad para transformar su realidad, ¿sí? Entonces tiene como tres momentos. Un momento en el que escuchamos a la comunidad, construimos con ellos los problemas que puedan tener a nivel comunitario, a nivel social, a nivel incluso también de infraestructura u otras problemáticas de la comunidad. Con ellos mismos también entonces se crean las alternativas de intervención, de solución de esa problemática,
y con ellos mismos se evalúa, ¿sí? Este paradigma realmente rompe con muchas cosas porque tradicionalmente la forma en la que ha trabajado el Estado, ¿cierto? Y en la que han trabajado mucho también el sector privado ha sido muy asistencial, ¿cierto? Les damos el mercadito, les damos el subsidio, pero acá estamos partiendo de que la comunidad también tiene una responsabilidad sobre sí misma y que lo que nosotros vamos a hacer es trabajar juntos, no darles nada, ¿cierto? Sino compartir los recursos que tiene el Estado con la comunidad, ¿cierto? Y entre todos, ¿cierto? Tener la posibilidad de identificar también que la gente sepa, que la gente participe en la construcción, por ejemplo, de los planes de desarrollo, que la gente participe en la construcción de las políticas públicas, ¿sí? Que la gente participe en el establecimiento de los programas y los proyectos que ellos mismos necesitan. El programa, por ejemplo, que tiene la Alcaldía de Medellín de presupuesto participativo tiene más o menos esa función, ¿cierto? Es un ejemplo claro de IAP, ¿cierto? La comunidad define cuáles son sus necesidades, la comunidad define en qué va a invertir los recursos y la comunidad evalúa. Es más o menos eso. Entonces ahí tienen un ejemplo, esta presentación igual se las voy a compartir, se les voy a dejar de un artículo científico donde se recoge de Ortiz Marielsa y Borjas Beatriz, la investigación acción participativa, un aporte de Falsborda a la educación popular. Sabemos que también es una forma de hacer educación popular. Y el trabajo que ustedes realizan habitualmente en sus contextos tiene este sentido de educación popular, de utilizar muchas técnicas, muchas estrategias para construir el conocimiento colectivamente. Entonces ahí tienen esta referencia para que la consulten y la lean después, que les va a dar elementos metodológicos de implementación de la IAP. ¿Está bien? Bueno. Muy bien, profe. Muchas gracias, Julio. Otra posibilidad, otra estrategia que podemos implementar son los talleres reflexivos con fines investigativos. La mayoría de nosotros en las comunidades hacemos talleres de muchas cosas, ¿cierto? A veces que la comunidad necesita y otras veces porque en la alcaldía o en la gobernación o en la ONG donde trabajemos nos dijeron que había que hacer un taller sobre esto en una comunidad, pero muchas veces la comunidad no tiene esa necesidad, ¿cierto? Entonces, desde la IAP siempre le preguntamos primero a la gente cuáles son sus necesidades de capacitación, por ejemplo. El taller reflexivo es, digamos, hay muchos tipos de talleres que podemos hacer. Pero el taller reflexivo es aquel en el cual no se le entrega solamente un conocimiento a una comunidad, a un grupo, sino que también se permite que la gente construya el conocimiento, porque partimos de que la comunidad del grupo tiene un conocimiento sobre ese tema. Un ejemplo, me reúno con un grupo de madres de familia, no, un caso más de ustedes. Me reúno con un grupo de jóvenes a plantear estrategias por ejemplo, de retrasar el inicio temprano de la vida sexual, que es un tema pues, que a todos nos toca en la juventud. O de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, en lugar de yo dar toda la información, planteo estrategias para... por favor, apagamos los micrófonos para podernos escuchar bien. Ahorita abrimos un espacio de conversación. Bueno, entonces, en lugar de yo darles las estrategias o darles el conocimiento, lo que hacemos es posibilitar que la gente converse desde sus experiencias, desde lo que ellos creen y se imaginan, desde lo que han visto y lo que han leído, que construyan un saber acerca del tema. Y ya al final del taller yo también les devuelvo un poco de los conocimientos teóricos que yo haya llevado, ¿cierto? Pero siempre en un diálogo de saberes. Eso es lo que estamos un poco intentando transmitir. De hecho, la palabra taller, si ustedes la buscan en el diccionario, que dice que es un espacio de transformación. Un taller debe garantizar eso. Tan amable, Juliana, si iniciamos el micrófono. Gracias. Un taller, como tal, si lo buscamos en el diccionario, la es que es un espacio de transformación. No importando si es una carpintería, una panadería, ¿cierto? O un taller que hagamos a nivel social, ¿cierto? La idea es que la gente que entra a aquel lugar reflexione sobre su vida, reflexione sobre el tema que les ocupa o que les preocupa y a partir de allí también salgan con ciertas herramientas para afrontar una situación determinada.
Aquí les ofrezco también esta referencia a Alfredo Guizo, que es un investigador social muy importante aquí en la ciudad, que nos propone este artículo, Acercamientos, el taller en los procesos de investigación interactivos, ¿cierto? Entonces, los talleres que hacemos en las veredas, en los corregimientos, en los colegios, nos ayudan también a recoger información, pero no solo a recoger información, sino a que la gente construya en ese espacio una posición, un saber sobre esa situación que estamos analizando. ¿Listo? Tenemos a continuación la investigación narrativo-biográfica y la construcción de historias de vida. Para eso les sugiero esta película que está en la imagen de Help, que se tradujo en español como Historias Cruzadas, ¿cierto? Las historias cruzadas, de hecho, son una de las técnicas que están dentro de la investigación narrativo-biográfica, ¿sí? Esta película cuenta la historia de esta muchacha que está sentada allí en la silla, la que está como mirando a la cámara, la rubia. Esta muchacha es una periodista, una escritora, y ella quiere como recoger las historias de vida de las mujeres afroamericanas del sur de Estados Unidos, que a principios del siglo XX, de hecho por ahí en los años 50 más o menos, se sitúa la película, si no estoy mal, todavía viven prácticas de esclavitud. Por ejemplo, mujeres que trabajan como domésticas, como las vemos allí, además que están pues como estas dos actrices maravillosas, Hattie, no recuerdo el apellido, y esta otra mujer, Viola Davis, las dos super actrices en unos papeles definitivamente impresionantes, que son mujeres domésticas que trabajan en el servicio doméstico y que aún hay prácticas esclavistas en pleno siglo XX, por ejemplo, como que tienen que usar un baño aparte ahí afuera de la casa donde trabajan, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, esta mujer, la rubia que está sentada allí, se dedica a recoger estas historias de vida y a mostrar las prácticas esclavistas que en pleno siglo XX todavía siguen habiendo en Estados Unidos. Es una película preciosa, además es muy graciosa, con un humor muy fino, basada en una novela homónima, que fue precisamente el trabajo de investigación que esta mujer realizó, ¿cierto? Y que generó mucho impacto en la comunidad porque develó, denunció, como les digo, esas prácticas racistas que todavía se mantenían y todavía se mantienen en muchos lugares del mundo. Pero cuando la gente se da cuenta de ciertas realidades, puede tomar conciencia, ¿sí? Entonces, vemos un ejemplo ahí de narración, de investigación narrativa y gráfica muy poderosa a partir de la construcción de historias de vida. En este tipo de investigación incluimos técnicas como la geografía contracultural, que es cuando tomamos la vida de un personaje que de pronto es, por decirlo de alguna manera, un bandido, ¿cierto? Para mostrar lo que ha pasado con la comunidad. Un ejemplo, esta novela que hicieron hace algunos años aquí en Colombia, el de Escobar, el patrón del mal, ¿cierto? Ese tipo de obras, porque la investigación narrativa biográfica también puede terminar en una película, en una novela, en un cuento, en una crónica, ¿cierto? Pero permite mostrar cómo a partir de ciertas personas, de la vida de ciertas comunidades, o de ciertas personas que de alguna manera son contraculturales, devela lo que está pasando en una sociedad, ¿cierto? Y todas las conexiones que puedan haber en una sociedad. O sea, porque a veces pensamos que una persona es el problema, pero realmente debajo de esa persona que representa esa dificultad hay una serie de problemáticas comunitarias y sociales. Entonces, la geografía contracultural es eso. Lo que pasa con un personaje en particular. La antibiografía es cuando tomamos la vida de una persona que no es famosa, ¿cierto? Por ejemplo, el señor de la tienda o el vendedor de los aguacates, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo hacer una antibiografía sobre el señor de los aguacates para mostrar todo el proceso de todas las dificultades económicas, sociales a partir de la pandemia, por decir cualquier cosa, ¿cierto? O sea, tomo una vida de una persona anodina, de una persona que no sea conocida, anónima, para develar una problemática social mucho más grande.
la memoria de los vencidos, ¿cierto? Que es el tipo de investigación biográfica en la cual recogemos la historia de personas que han salido, entre comillas, vencidas de un proceso de guerra, ¿cierto? O de un proceso de confrontación política. Por ejemplo, podríamos hacer memoria de los vencidos de un grupo de desplazados, ¿cierto? De personas en situación de desplazamiento. Podemos hacer también memoria de los vencidos de un grupo armado al margen de la ley que dejó las armas, ¿cierto? Y recoger todas esas historias de vida. De hecho, hay un ejercicio muy interesante que se los recomiendo, de un documental que sacó Discovery Channel hace poco, menos de un año, que se llamaba ¿Por qué odiamos? Y en el último capítulo muestran a un investigador social que viene acá a Colombia y realiza memoria de los vencidos con personas que se han desmovilizado en un grupo armado al margen de la ley. Y lleva a un grupo de jóvenes a que lo ayuden como auxiliares de investigación, a recoger toda la información. Y entrevista a los muchachos, a los muchachos que lo acompañan como auxiliares de investigación, antes de hacer las entrevistas a estas personas desmovilizadas. Y los muchachos inicialmente tenían una percepción muy negativa, ¿cierto? Muy desagradable sobre estas personas del grupo al margen de la ley, desmovilizadas. Después de que escuchan sus historias de vida y se dan cuenta que son personas que han sido desplazadas, que han sido niños reclutados ilegalmente, que, bueno, una serie de historias que subyacen allí, su percepción cambia y ya los vemos más como nosotros, como seres humanos. Les devolvemos la humanidad, porque además en muchas investigaciones sociales se ha mostrado como una de las técnicas es darle humanidad para poder dominar. Entonces, la memoria de los vencidos nos ayuda a recuperar, a restituir la condición humana a las personas, ¿cierto? También podemos hacer investigación narrativo-biográfica escribiendo una novela sobre un personaje público, privado, o una película que también podemos hacer con nuestras comunidades, la historia de la vereda X, la historia del grupo juvenil y sobre sus procesos de participación y de movilización a través de una película, ¿cierto? Son opciones que tenemos allí. Les recomiendo también este otro texto, ahí se los puse como una referencia, de Antonio Bolívar, Metodología de la Investigación Biográfico-Narrativa, recogida de análisis de datos de la Universidad de Granada, donde nos muestran el paso a paso de cómo se puede hacer una investigación narrativo-gráfica. Ahí no hay pierde, ¿cierto? Usted, el paso 1, el paso 2, cómo se recoge la información, cómo se plantea el problema, cómo se trabaja con la comunidad, entonces les puede ayudar bastante. Listo. Vamos a hacer a continuación un ejercicio que está basado precisamente en la investigación narrativo-biográfica. ¿Me escuchan? Sí. 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 Que me salió un mensajito de que mi conexión era inestable, entonces no sabía si estaba ya hablando solo. Les quería proponer un ejercicio aplicativo que se llama el cuento del milagro. Vamos a hacerlo en este momento, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, me imagino que ustedes conocen algunas de las personas que hay en el chat, ¿cierto? Sí. Sí, profe, algunos somos enlaces y otros están en plataformas, entonces de pronto, no todos, pero sí algunos nos conocemos entre nosotros. Perfecto. Hay algunas subregiones conectadas. Perfecto, que cuando pensé en el ejercicio pensé en eso, en que ustedes se conocían pues como en el proceso que llevan de asesoría de asistencia técnica con la gobernación y demás. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar dentro del grupo una persona que conozcamos o le vamos a hablar a alguien que si no conocemos a nadie, si entramos por primera vez a este espacio, vamos a hablarle a una persona, ¿cierto? De las que haya ahí, la vamos a buscar y la vamos a saludar. Si la conocemos, entonces por WhatsApp la contactamos. Lo que vamos a hacer con esa persona, ¿cierto? Es que le vamos a pedir que nos cuente un problema que tenga en este momento, pero no va a ser un problema así de la vida, una cosa traumática horrible, no. Por ejemplo, el problema puede ser que no desayuné y tengo mucha hambre y ya son las 11:30, algo así, las 10:30 creo. Entonces, eso, un asunto sencillo que en este momento me incomode o me preocupe, pero que no sea pues una problemática grande. ¿Listo?
Ese es el primer paso. Se lo cuentan el uno al otro. Cuando ya tengan Es eso... mejor que lo haga así. Hola. Bueno, entonces cuando tengan ese primer paso, si no hay nadie dentro del grupo que conozcan o es difícil, busquen a alguien de su familia o un amigo, alguien que tengan cerca ahí a su entorno. ¿Listo? Y van a hacer el ejercicio con esa persona. Le van a pedir que les cuente una problemática que tenga en este momento, pero como les digo, una problemática sencilla, ¿cierto? No una cosa muy complicada. Y ustedes se la cuentan a él también. Cuando ya la tengamos, entonces ustedes le van a escribir a esa persona un cuento con inicio, nudo y desenlace. Y en el desenlace ustedes le van a plantear a esa persona una alternativa para su situación. Repito, se me olvidó un elemento. Le van a construir sobre su situación a esa persona un cuento con inicio, nudo, desenlace. Y debe incluir un objeto mágico. Un objeto mágico es un anillo mágico, un caballo mágico, algún elemento, una poción, algún asunto, ¿cierto? Un elemento mágico. Y en el desenlace deben incluir una alternativa frente a la problemática que esa persona tiene. Este ejercicio también lo podemos hacer con la comunidad para ayudar a buscar alternativas frente a problemáticas que ellos mencionen. ¿Es claro el ejercicio? Sí, profe. Sí. Pero David, yo tengo una duda. ¿Quién es el que escribe el cuento? O sea, el otro me dice el problema y yo le escribo el cuento, o yo le doy el problema y a la vez le escribo el cuento. Por ejemplo, digamos que vos vas a trabajar con Julio Gil. Entonces, Julio Gil te cuenta un problema, pero como les digo, una cosa no muy horrible, ¿cierto? Un asunto sencillo, como que tengo hambre en este momento, o me preocupa que no he pagado los servicios, alguna cosa así, ¿cierto? Él te cuenta un problema a vos y vos le contás un problema a él. Él te hace un cuento a vos y vos le haces un cuento a él. Con el problema que me planteó. Alrededor de ese problema, entonces creamos un cuento que tenga inicio, nudo, desenlace y un objeto mágico. Y en el desenlace planteamos una alternativa, ¿cierto? Frente a esa situación que el otro nos plantea y luego se lo vamos a regalar para que le ayude a él a pensar también sobre esa situación que está viviendo. ¿Soy claro? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, me imagino que entonces es claro. Entonces son las 10:39. ¿Les parece si a las 11, sí? A las 11, yo igual voy a estar acá pendiente por si hay alguna pregunta, alguna inquietud. A las 11 hacemos una pequeña socialización de ese ejercicio. ¿Está bien? Empecemos. Voy a dejar de compartir la pantalla para estar pendiente de ustedes si necesitan algo mientras avanzamos en el ejercicio. Y ahorita la vuelvo a poner.
Creo que una pregunta, si no tengo con quién hacerla, pues puedo hacer el cuento yo solo acá imaginario o cómo puedo. No, busca a alguien, si no hay dentro del grupo alguien que tú conozcas, entonces busca a alguien de tu entorno cercano, de pronto alguien de tu casa o un amigo, ¿cierto? Para que de todas maneras hagas el ejercicio con otra persona, proponer el ejercicio a un amigo o a alguien de tu familia que tengas cerca, ¿cierto? Pero si fueron claras las instrucciones, John. Sí, sí, profe, la tengo clara, lo que es que como no tengo, o sea, no soy nuevo en la plataforma, no tengo como compañero, pero John, te hágale que acabo de tengo con mis amigos, escribir. me está yendo. Sí, compañera, gracias. Sí, nos vamos conociendo Profe, yo tengo una y, duda. ¿La y- historia y con- la debemos realizar con el problema que el compañero nos comente o articulando los dos problemas? No, solamente con el que te comente, porque es un cuento que tú le vas a regalar a él, ¿cierto? Mm. Para Entonces, que, en el cuento, el para que inicio, el desenlace y la solución. ya tú decides, o sea, el inicio puede ser el problema, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. El nudo y el desenlace en el cual tú vas a proponer como la alternativa, Ay, ¿cierto? Ya tú decides pues cómo lo haces. Pero el asunto es que tenga eso, el inicio, el nudo, desenlace, un objeto mágico y en el desenlace proponemos una alternativa para que el compañero posteriormente al leer el cuento tenga como alguna pista de pronto de cómo puede reflexionar, pensar o resolver esa situación. ¿Sí? listo, muchísimas gracias. Con gusto, Yelitza.
Compañeros, tenemos 7 minuticos para que vamos terminando y podamos continuar con la actividad y con la charla con el profe David. Muchachos, en 4 minuticos entonces reiniciamos la actividad para que la comentemos y continuamos. Profe, cuando la tengamos lista, ¿se la enviamos al compañero o la vamos a leer acá en público? Sí, la vamos a leer aquí en público, pero obviamente con la autorización del compañero. Por eso les pedía que no fuera un asunto muy complejo, ¿cierto? Un problema muy difícil, ¿cierto? Sino que fuera un asunto sencillo para que preguntémosle al compañero si nos autoriza, pues compartirla también. Listo. Entonces se la enviamos al compañero de una vez. Sí, 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 puede ser. Correcto. Gracias, Nelson.
Bueno, usted sabía que esas cosas de los gansitos, que lo que es chocolate, es Así es, puro SEO. puro SEO de redes. Ay, Con naranjas. Compañero, entonces vamos retomando, por favor, para que continuemos. Bueno, compañeros, vamos volviendo a la sala, a la actividad. Entonces, ¿quién nos quiere compartir el ejercicio que hizo para su compañero? Recuerden, por favor, pedirle a su compañero la autorización para leer el cuento, ¿cierto? Por eso también les pedía que no fuera un asunto muy complejo, ¿cierto? De modo de que nadie se sintiera pues como agredido, ¿cierto? ¿Quién nos quiere leer su ejercicio? El ejercicio que hizo para su compañero. Yo quisiera que Laura leyera la que me hizo primero. Sí, un cuento muy bueno. John, no te estamos escuchando como bien. Hablas un poquito más fuerte, qué pena. Profe, que quisiera que Laura me leyera lo que me escribió. Está muy bueno el cuento. Bueno, voy a leerlo. Dale, Laura. Adelante, te escuchamos. Entonces, era un hermoso día en el municipio de Caicedo. John se levantó muy temprano para ir a realizar sus actividades diarias. A eso de las 9 de la mañana llamó a su amigo Miguel para que lo acompañara al parque del pueblo a recoger unos papeles, cuando se dio cuenta que no tenía minutos. Esta situación preocupó mucho a John porque su teléfono es su principal herramienta de trabajo y no tenía dinero para pagar el plan de minutos. Muy pensativo, comenzó a caminar por el pueblo hasta que se encontró un teléfono mágico que le permitía hacer 3 llamadas. John tomó una sabia decisión. Primero llamó a su amigo Miguel para avisarle que se encontraban en el Parque de los Girasoles y luego llamó a su amiga Laura para que le prestara su teléfono y así poder realizar las demás llamadas que necesitaba hacer. John se dio cuenta que siempre puede contar con las personas para ayudarse a superar las dificultades. John, ¿por qué querías que Laura leyera el cuento? ¿Por qué te gustó? ¿Qué pistas te dio? Profe, la pista que me da es que muchas veces queremos solucionar los problemas nosotros mismos y tenemos que a veces recurrir a personas para que nos ayuden. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tú quieres compartirnos el que le hiciste a Laura? Sí. Sí, John. profe, sí. Sí, Adelante. profe, ya lo voy a leer. Era una vez una chica hermosa llamada Laura. Ella tenía que hacer un trabajo para la universidad. Cuando llegó a su casa, su internet estaba lento. Entonces llamó a un amigo que tenía que se llamaba John.
Ella le comentó su problema, pero yo fui hasta donde Laura para ayudarle. Y sacó un internet mágico y le solucionó el problema de su internet. Muy bien. Muchas gracias, John. Bueno, Yo ¿qué más? autorizo a Yelisa Arroyave para leer la historia. Adelante, Yelitza. Ah, listo, Fabi, ¿cuál leo? ¿La que tú me hiciste o la que yo te hice? Voy a leer las dos de una vez. Ah, Bueno, bueno, primero voy a leer la que yo le hice a Fabián. Profe, yo la hice como si fuera una persona adulta que le estuviera leyendo un cuento en un futuro a un niño. muy bien. Bueno, en la tierra de la cordialidad, pequeño paraíso del norte de Antioquia, Gómez Plata, habitaba un joven empedernido por liderar e incidir en su territorio, pero se encontraba con la gran problemática de no poder convocar la juventud por una emergencia sanitaria que sacudía al mundo. Fabián, con su chispa motivadora de querer impactar su comunidad, decide darle protagonismo a una herramienta mágica, la era digital, y colmar las redes de entusiasmo, formación académica, intercambio cultural y campañas con sentido social, las cuales conmovieron al mundo entero. Eso fue en aquellos tiempos de la Cuarta Revolución, siglo XXI, o conocido también como la época en que los jóvenes salvaron la humanidad, aportándole colores a una pandemia que se tomó varias vidas. Llegan los jóvenes y devuelven emociones, esperanzas, planes y se convierten en grandes agentes de cambio. Profe, el audio. Sí, siempre me olvida eso. Nelson, ¿qué pistas te da el cuento que te hizo Yelitza para pensar tu situación? No, profe, todas las pistas, realmente la dificultad que he tenido pues como de manifestar ya con la plataforma es reunirlos, y porque siempre que trato de hacerlo, resulta un inconveniente acá dentro de la administración municipal y nos prohíben pues como todo el acercamiento a los jóvenes o a la comunidad en general. Pero las pistas que me da Yelisa pues con toda la era digital son muy válidas y oportunas para desarrollar las actividades con ellos. Muy bien. Yelitza, entonces, ¿quieres leer el que te hizo Nelson? Sí, ya lo voy a leer. Dale. A lo largo de la vida, la ciencia ha desarrollado cantidad de medicamentos para aliviar los dolores. Uno de ellos, la migraña, donde se ha trabajado desde lo natural hasta lo químico. Hablamos de natural, el rape derivado de la hoja de tabaco, y lo químico, un doble esfuerzo. Sé que llevas muchas cargas y quizás esto se acumule en estrés, ya que con las dificultades de las problemáticas actuales es difícil dar trazabilidad a muchas metas que nos proyectamos, pero tienes un don muy grande que siempre haces de la adversidad un paraíso flotante, llevando tus miedos, dificultades y problemas a una dimensión superior. Plantea un listado de lo más oportuno que tengas que realizar y deja que la magia de tus pensamientos actúe. Ánimo, recuerda lo que dijo Albert Einstein. Si usas la fuerza de la voluntad, podrás lograr todo lo que quieras. Priorizar las actividades para que no te sobrecargues y no te dé dolor de cabeza. Muy bien. Este ejercicio es un ejercicio sencillo que podemos hacer con la comunidad, ¿cierto? O con un grupo de jóvenes en una vereda, ¿cierto? Para pensar la situación de la comunidad, de la vereda, del grupo, la dinámica organizacional del grupo, el clima, ¿cierto? Muchas cosas. Y a partir de ahí no quedarnos solamente en la queja, sino también plantear diferentes alternativas que pueden ser evaluadas por el grupo posteriormente para ver su viabilidad y cuáles pueden ser aplicables o llevaderas pues como a la vida cotidiana. Listo. Vamos a continuar entonces con la presentación. Me dice nuevamente si la ven. Profe, teníamos un compañero que también quería participar. Bueno, pero vamos a hacer
algo, vamos a avanzar un poquito y la tienes ahí, ahorita leemos otras 2 o 3. ¿Está bien? Listo, Aló. profe, gracias. Listo, gracias Juan Camilo. Bueno. Entonces ya hicimos este ejercicio que como lo vemos lo podemos aplicar también con grupos, ¿sí? Para encontrar entre todos alternativas. Otra estrategia que está allí como disponible para nosotros es el teatro del oprimido. Como les decía ahorita, el teatro del oprimido es una estrategia que planteó Augusto Boal en Brasil y que luego fue replicada en muchos países, entre ellos muy desarrollada en Argentina. Y básicamente lo que hace el teatro del oprimido es utilizar el teatro, ¿sí? Los ejercicios de teatro, para visibilizar una serie de problemáticas sociales, legales, políticas, ¿cierto? Incluso el teatro del oprimido interviene, rompe la cuarta pared. Se puede hacer en la calle, se puede hacer en un colegio, se puede hacer en una comunidad, ¿cierto? No necesita pues como tal sí, como la platea, el teatro, ¿sí? Y hay muchas formas de teatro del oprimido. Está el teatro foro, que es donde se plantea una problemática y el grupo la representa. Está el teatro legal, donde se plantean situaciones como violencia intrafamiliar, delitos, ¿cierto? Bueno, hay muchas modalidades de teatro del oprimido y como su nombre lo dice, lo que pretende es mostrar la visión que tienen las personas afectadas por una situación determinada frente a ella. Entonces, casi que le enrostra a la comunidad lo que está sucediendo. Es una técnica muy, muy, muy potente de denuncia social también. Para eso, entonces, les propongo ese artículo que está allí, el de Daniel Civati, el Teatro Foro como herramienta de investigación y acción participativa. Miren cómo el teatro también nos puede servir para recoger el insumo de la comunidad, ¿cierto? Y a partir de ahí plantear políticas públicas, hacerse transformación de algún proceso, hacer una evaluación acerca de algo que estamos haciendo en una comunidad, ¿cierto? Entonces, esta es una mirada desde la perspectiva de colonial. La perspectiva de colonial es un poco la que trata de recuperar los saberes de América Latina sobre sí misma, ¿cierto? No quedarnos siempre orbitando alrededor de los planteamientos de Europa, que es un poco, y de Estados Unidos, que es un poco lo que hemos hecho desde la colonia y la conquista, ¿cierto? Sino vernos a nosotros mismos, nuestros propios procesos, nuestras propias dificultades, ¿cierto? Entonces, ahí está esta opción de teatro foro. Ahora les voy a mostrar una foto de cómo funciona también. Está esta otra técnica, la caja de Pandora, muy sencilla. Ustedes me imagino que saben quién era Pandora. Pandora fue la primera mujer humana creada por Zeus y por Hefesto, el dios Vulcano también en Roma, y que fue creada como un castigo para los hombres por haber robado el fuego. Y fue ofrecida a Epimeteo, el primer hombre, para que se casara con ella. Pandora, cuyo nombre significa todos los dones de los dioses, porque cuando la crearon, Zeus y Hefesto la dotaron de todos los dones que tenían los dioses, la belleza de Afrodita, la inteligencia de Atenea, la habilidad con la palabra de Mercurio, bueno, de Hermes. Y así. Entonces el nombre Pandora significa todos los dones de los dioses. Cuando ella se casó con Epimeteo, Zeus les regaló de bodas una caja, una ánfora, la cual no podían abrir. Valiente regalo. El hecho fue que Epimeteo se fue de viaje, Pandora se quedó con el regalito, con la caja, e igual que en el mito judío cristiano de Adán y Eva, ella no resistió la tentación, abrió la caja y de la caja salieron todas las maldiciones, ¿cierto? Todos los males que pueblan la humanidad en el momento, nuestra vida, ¿cierto? Y en el fondo de la caja ella se asustó, la cerró cuando lo último iba a salir y lo último que quedó allí fue la esperanza. Por eso la esperanza es el último que se pierde, ¿cierto? Entonces, esta técnica retoma este mito griego, ¿cierto? En una propuesta del Centro de Mediación de Conflictos de la Universidad de Antioquia, en la cual el grupo identifica sus problemáticas con sus causas, las escriben por subgrupos y las depositan en una caja. Se discuten ampliamente esas problemáticas y luego la misma caja se usa para depositar las posibles alternativas en las mismas, que harían a la vez pues como de la esperanza.
Y obviamente antes de comenzar la técnica se hace el ejercicio de narración oral del mito griego de la caja de Pandora, ¿cierto? Que está en la teogonía de Hesíodo. Entonces, es un ejercicio muy sencillo que nos permite identificar las problemáticas, discutirlas ampliamente, pero también construir alternativas frente a esas mismas problemáticas. La cartografía social, del ejemplo que les mostré ahorita del programa de seguridad alimentaria, ¿cierto? Y para eso tenemos aquí otro artículo que ustedes, la idea es que ustedes estos recursos todos los exploren luego, de Irene Vélez, Cartografía Social como metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca, ¿sí? Entonces vemos cómo la cartografía social le pedimos a las personas que dibujen su entorno, las montañas, las casas, la escuela, la iglesia, su territorio, ¿cierto? Y que allí mismo con otros colores o con algunas señales como las de los mapas, identifiquen los lugares donde no se sienten seguros, los lugares donde sí se sienten seguros, o sea, aquellos lugares que son de protección, también donde pueden, que ubiquen los lugares donde puedan haber algunas dificultades a nivel social, a nivel cultural, o de otro tipo, ¿cierto? Dependiendo del objetivo de la investigación que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, dificultades en la participación de los jóvenes en un municipio, como lo que nos contaban ahorita Nelson y Yelitza. Entonces, listo, ubiquemos esas dificultades en el mapa. Si el problema es un bloqueo por parte de una institución particular, el mapa nos puede mostrar. Les voy a contar una experiencia personal con eso. Hace muchos años, cuando yo trabajaba aún en la gobernación, con la Secretaría de Educación, hacíamos algunos de estos ejercicios con los colegios para identificar procesos de convivencia escolar. Y estábamos en un colegio acá en el norte del Valle de Aburrá, e hicimos el ejercicio de cartografía social con los niños de preescolar, para ver ellos cómo se sentían en la institución educativa, porque habían algunos problemas con ese grupo. Cuando los niños los dibujan, dicen que el lugar de riesgo para ellos del colegio era la puerta de entrada. Y de hecho la dibujaron con rojo, pusieron ahí una serie de cosas. Cuando les preguntamos qué pasaba allí, ellos decían que es que cuando ellos salían a mediodía del colegio, entraban los de secundaria y que les pegaban en la cabeza o los empujaban o les gritaban cosas. Entonces, y eso pues no era como visible en la comunidad educativa. A partir de eso que denunciaron los niños en la cartografía social, se hizo un cambio desde la rectoría y se retrasó 15 minutos la entrada de los jóvenes de secundaria, lo que permitió que los niños se sintieran más seguros y el problema se resolvió, ¿cierto? Entonces la cartografía social permite identificar cómo una comunidad se siente frente a su territorio. Ahí también entonces tenemos el enlace de este documento que les comparto para que lo lean después. Está esta, que es la matriz de priorización de problemas de salud pública, ¿cierto? De Carlos Yepes de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Esta matriz nos permite, por ejemplo, cuando estamos con la comunidad, que ellos nos cuenten cuál es la mayor problemática, por ejemplo, en el caso de ustedes, en relación con la participación de los jóvenes o con el acceso a oportunidades como educación, salud y demás, ¿cierto? Entonces, esos problemas se identifican vemos ahí que está el número de la problemática y donde dice problema a valorar, se ponen cada una de las problemáticas que las personas identifican, ¿cierto? Y se evalúan, para eso pues hay un manual según la gravedad, la frecuencia, la tendencia, la valoración social, la vulnerabilidad. Sí, la gravedad es qué tan grave es la percepción de esa problemática para esa comunidad. La frecuencia, si se presenta mucho, si se presenta poco. La tendencia, o sea, si tiene a empeorar o a mejorar o se soluciona solo. La valoración social, qué tan importante es para ellos. La vulnerabilidad es ese problema, qué tan posible es de afectarse por parte del grupo. Les doy un ejemplo. Hace también algunos años, cuando también estábamos en la gobernación, con este mismo proceso de convivencia en un municipio del Oriente, en un corregimiento, una de las problemáticas que la gente ubicaba era que había un grupo armado al margen de la ley que iba cada rato a la escuela a atemorizar a los niños y a la comunidad, ¿cierto?
cuando vimos que era cuando evaluamos como con la gente el problema, decían que sí era muy grave, que era muy frecuente, que la tendencia era empeorar, la valoración social muy negativa, pero en la vulnerabilidad pensamos que podían hacer los profesores al respecto, si podían, qué sé yo, desmontar el grupo armado, no se podía hacer nada. Entonces ese problema quedó en ceros, se cae de su peso. Si el problema es grave y frecuente, tiende a empeorar y tiene una valoración social negativa, pero yo no lo puedo intervenir, entonces ese problema no es el que vamos a priorizar, porque no depende de nosotros. La vulnerabilidad nos habla de eso. Y al final vemos que la matriz nos da un puntaje. El problema, generalmente pueden haber 5, 6, 7 problemas. El que tenga más alto puntaje es el que se prioriza ya en un proyecto de intervención que se vaya a realizar con esa comunidad. ¿Sí? Esa es la matriz de priorización en salud pública, pero que básicamente es para problemáticas sociales generales. El grupo focal es una estrategia que sale de la publicidad, ¿cierto? De la mercadotecnia, ¿cierto? Y que luego se aplica a la investigación social. Es una técnica de exploración donde se reúne un pequeño grupo de personas guiadas por un moderador que facilita la discusión. Esa técnica maneja aspectos cualitativos. Los participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se consideran de importancia para la investigación. Por ejemplo, un grupo focal no debe pasar de 10 personas. Entonces yo reúno 10 jóvenes representativos de procesos del municipio y hacemos una guía de entrevista. Sí, luego lo podemos hacer 2 personas. Una persona que modere la entrevista y otra persona que tome nota, que haga como el proceso de diario de campo, recogiendo la información, ¿cierto? Que grabe y recoja la información. Entonces, en la guía de entrevista puede ser, por ejemplo, volvamos a lo que decíamos ahorita, ¿cuáles son las principales dificultades que tienen los muchachos para la participación en Gómez Plata, en Entre Ríos, en San José de la Montaña, ¿cierto? Entonces, ahí comenzamos a conversar sobre eso. ¿Qué alternativas se pueden hacer para mejorar la participación de los jóvenes? Entonces, también vamos conversando sobre eso, ¿sí? Y así vamos identificando las problemáticas y las alternativas a través de la discusión en el grupo focal y nos queda un insumo, que es la relatoría o el diario de campo, con el cual podemos presentar el informe y plantear ya la construcción de un proyecto o de una estrategia de cómo intervenir eso. Lo interesante es que el grupo focal nos da información de mucha profundidad, entonces nos podemos dar cuenta de cosas que de pronto no habíamos hasta ese momento contemplado. Yo la uso bastante, es muy poderosa y brinda muy buena información. Está las prácticas restaurativas y los círculos restaurativos. Como les decía, el círculo restaurativo parte de como de las experiencias de comunidades indígenas, inicialmente del Pacífico Sur, pero se han encontrado aquí en Colombia, por ejemplo, algunos ejercicios interesantes en otras comunidades indígenas, y de las comunidades indígenas pasa al sistema de justicia, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, ¿sí? Porque, como lo vemos ahí en la imagen, que está este profesor sentado con los niños, lo que hacemos allí es cuando hay un problema de convivencia, un conflicto comunitario, nos reunimos en círculo. El círculo rompe de entrada los roles de poder sociales, ¿cierto? Entonces, en eso nos ayuda mucho el círculo. Y ponemos en el centro del círculo un tótem. Un tótem es un objeto que sea representativo para todo el grupo. Entre todos lo escogen. Y solamente va a tener la palabra quien tenga el tótem en la mano. El tótem se pone en el centro y la persona debe desplazarse al centro para tomar el tótem y tener la palabra. Y ya la palabra va circulando. Entonces el facilitador, en este caso el profe que vemos en la imagen, puede preguntar. Les voy a contar un ejemplo. Hace algunos años también estábamos en un proceso también en una institución educativa donde había sucedido lo siguiente. Una muchacha, una adolescente como de 15 años, había sido trasladada, pues había venido con su familia a vivir en un municipio acá de Antioquia. Venían del Tolima. Esta muchacha era muy introvertida y era menor que el resto del grupo de noveno, ¿sí? Entonces, uno de los muchachos, ustedes saben que siempre en todos los grupos hay roles,
digamos, este muchacho que era como el, qué sé yo, el más popular del grupo, comenzó a realizar acoso escolar a esta muchacha. Se burlaba de su acento, se burlaba de su intraversión, de su timidez, y los demás comenzaron a imitarlo, ¿sí? Esta muchacha hizo un intento de suicidio. Afortunadamente, pues no lo logró. Pero eso pues puso en alerta de lo que estaba pasando porque los profesores no se habían percatado de la situación. Entonces realizamos un círculo restaurativo. Cuando ella ya volvió al colegio, entonces pusimos a todo el grupo en círculo, el tótem en el centro y comenzamos a explorar de lo más general hasta ir llegando como a la situación particular. Entonces inicialmente preguntamos cómo se sentían ellos allí en el grupo. Al principio hubo mucho silencio y alguien en un momento determinado ya tomó el tótem y dijo, ah, no, yo me sentía muy bien, pero de un momento a otro me comencé a sentir mal y ya soltó el tótem. Entonces la pregunta siguiente, ¿alguien más se siente de esta manera? Entonces ya otra persona cogió el tótem. ¿Por qué nos sentimos así? Entonces el facilitador va trabajando las preguntas, ¿cierto? Para ir evaluando la situación de convivencia, analizando la profundidad y hasta que se develó lo que estaba sucediendo, que fue esta situación que les conté. Y el grupo comenzó a hacer presión precisamente para recuperar o restaurar el proceso de convivencia en el grupo. Y el muchacho terminó pues pidiendo excusas, ¿cierto? Y haciendo una reparación social, que ese es el objetivo también de la práctica restaurativa. Por eso se llama restaurativa, porque permite restaurar los vínculos, volver a tejer el vínculo que se rompió. ¿Sí? Y logramos hacer un muy bonito ejercicio en este colegio para que un poco la convivencia mejorara en ese grupo de noveno. Les tengo ahí también un ejemplo, un artículo de Maribel Pomar Fiol, las prácticas restaurativas en la formación inicial de maestros, una experiencia de aplicación. Entonces ahí les dicen paso a paso cómo hacer prácticas restaurativas. Cuando tengan ustedes una dificultad con un grupo juvenil en una vereda, en un corregimiento, en un colegio, que ustedes puedan aportar también al mejoramiento de la convivencia y a la resolución de conflictos. Y esa imagen es también una imagen de círculos restaurativos para la intervención del acoso escolar, del bullying. Y tenemos el trabajo expresivo con arena. El trabajo expresivo con arena es una técnica psicoanalítica, ¿cierto? Nació en la pediatría y luego fue retomada por el psicoanálisis. Y como como lo dice la idea, como lo dice el título, ponemos una caja, una bandeja de arena con una disposición de muñequitos de todos tipos, princesas, héroes, carritos, animales, ¿cierto? La mayor disponibilidad. ¿Cuál es la idea? Que la persona represente allá su mundo interior. Le podemos pedir que haga su familia, que diga cómo se siente en el colegio, que nos cuente sobre una problemática que tenga en el momento, ¿cierto? Y la persona representa allí un pequeño mundo y luego conversamos con él sobre lo que pasa. Cuando ya la persona representa a través de los muñequitos lo que está sucediendo allí, se puede evidenciar las relaciones, los roles y también la posición que el sujeto toma dentro de esa situación. Esta técnica inicialmente se aplicaba en la psicoterapia, ¿cierto? Pero actualmente, por eso les puse ese artículo allí abajo de Muñoz Vila y Alzate Vélez, la realidad interna, en el juego de la caja de arena, de la revista de Psicología de la Universidad de Antioquia, porque también allí, y también esa nota del espectador, porque esta técnica se viene aplicando de manera masiva a nivel comunitario, aquí en Medellín y en otras partes de Colombia, en Cali también, con personas víctimas de abuso sexual, de maltrato infantil. Entonces lo que se hace es que en un salón grande se ponen varias bandejas o varias cajas de arena con todos los muñequitos y las personas van allí representando sus mundos y hay una conversación comunitaria acerca de esas problemáticas comunitarias. Sí, es una estrategia también muy poderosa. A mí me gusta mucho, tanto a nivel individual como comunitario. Y ahí vemos pues una imagen de su uso. Esta finalmente es una imagen del teatro del oprimido,
Vemos allí la representación de una situación de violencia sociopolítica. Entonces vemos a la mujer que está un poco apartada allí, mientras ve que hay alguien con quien tiene algún tipo de relación y va a ser asesinada. Esta situación es muy complicada, pues esta técnica es muy fuerte, porque como les digo, se utiliza para la denuncia social. Listo. Bueno, muchachos, eso les quería contar. Voy a volver eso. Entonces, abramos un espacio para conversar sobre estos elementos que les he compartido, estas posibilidades, y también para escuchar una o dos historias de las que hicimos con el cuento del milagro. Entonces, queda abierto el micrófono. ¿Quién tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo unos aportes. Antes de abrir como el espacio para las intervenciones de los otros compañeros. Es como también importante que tengamos muy en cuenta lo que nos dice el profesor, que tengamos esa horizontalidad con los coordinadores que nosotros estamos manejando y los coordinadores que los coordinadores manejan. Es decir, ustedes tienen un rol de coordinador de juventud, pero tienen coordinadores de los grupos juveniles, y esos coordinadores es como fomentar esa horizontalidad en el trato, en las relaciones, y de hacer esa construcción de todos y para todos. Tener como ese enfoque de la horizontalidad, porque de alguna forma es el objetivo del quehacer de nosotros es hacer que el municipio crezca en participación, en prevención, que es súper importante, en prevención de todas esas situaciones que podamos identificar desde todas estas herramientas que nos brindó el profesor y las que podamos investigar. Tenemos muchísimas herramientas, y el profesor nos compartió una bibliografía muy valiosa para nosotros tener esas herramientas. También tener ese en cuenta que a veces vamos a encontrar que así sean coordinadores, vamos a tener líderes negativos. Esos líderes negativos también los podemos como cambiarles el chip. Yo, por ejemplo, en una experiencia que tuve con un grupo de jóvenes donde había microtráfico, había prostitución infantil, tuve la experiencia con una chica que era una líder negativa, que todo era qué pereza, qué pereza, qué pereza. Pero entonces también se empezó a abordar y había una problemática en su familia, porque la mamá ejercía la prostitución, la hermana mayor ejercía la prostitución, y se empezó como a identificar y a cambiar como el chip de ella y volverla a X jovencita, hazme el favor, nos vas a contar tal cosa. Ah, qué pereza, no, pero qué pereza, ¿por qué? Entonces vamos a darle también como el protagonismo, pero no para que genere réplica negativa, sino para darle a veces esa importancia a ese afán de protagonismo y a esa apatía que pueda presentar, que hay detrás de eso. Entonces, es una como de las invitaciones que tengo. Por otro lado, pues les termino de contar la experiencia. La chica terminó estudiando medicina, y ella inicialmente su proyecto de vida era estudiar, pero que se quería conseguir un viejito que le pagara la carrera. Gracias al proyecto se volteó de tal forma el objetivo que ella tenía, que era que el viejito le pagara, a que fuera becada. Entonces se le cambió el chip. Entonces también, como nosotros como multiplicadores de toda esta información y de todo este proceso que estamos llevando en la gobernación, desde la gobernación para los municipios y de los municipios para los jóvenes a los cuales estamos acompañando, tener pues como el apropiamiento de todas estas herramientas. Tenemos muchísimas herramientas y no son cosas que nos generen gastos, es simplemente apropiarse, investigar un poquito y aplicar. Ah, no me funcionó esta, vamos a darle con otra. Sería por ahí pues
como parte de mi intervención. Queda el micrófono abierto, estamos pendientes también del chat, nos levantan la mano si tienen alguna intervención, muchachos. Muchas gracias, Juan Camilo. También les pedí el favor, de pronto también cuando vayan a hablar, a preguntar, activar la cámara también para conocerlos, ¿cierto? Para que nos veamos un poco. ¿Quién más tiene alguna pregunta, alguna intervención? Sí, adelante, John. Profe, no le escuché lo último que estaba diciendo. No, que queda el micrófono abierto. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre la presentación, sobre estas técnicas y herramientas, como que también nos cuenten, ¿cierto? Si algo no fue claro, quieren que amplíe algo. Buenos días, profe. Yo quería saber si me puedes colaborar dentro de la investigación narrativa bibliográfica. Yo todavía tengo dudas, digamos, desde la parte de las narrativas, trabajar ¿cuál es la diferencia entre bibliografía, autobiografía, relato y experiencia de vida? Manejadas de las narrativas, no sé si me puedas dar alguna luz al respecto. La autobiografía es cuando una persona redacta su propia biografía, ¿cierto? Cuando le pide a una persona que la escriba, pero que lo hacen juntos, ¿cierto? Es el relato de una vida a partir del relato propio, más que de un tercero. El relato, pues, es un subgénero dentro de la narrativa, ¿cierto? Entonces, no, digamos que el relato simplemente es una forma de escribir, ¿cierto? Es una forma de escribir, básicamente es una narración corta, ¿cierto? Y la otra que dice, ¿cuál era? Experiencia de vida a través de las narrativas. Exactamente. Y la experiencia de vida o la historia de vida es la técnica particular de investigación en la cual yo puedo recoger la historia, como lo dice la palabra, la historia de vida de una persona sobre un aspecto particular. Por ejemplo, yo puedo hacer historia de vida múltiple. Historia de vida múltiple es, digamos que yo voy a recoger la experiencia con la violencia social de 5 mujeres viudas, ¿cierto? Y cómo fue esa situación de haber perdido a su esposo por una situación de violencia política, qué pasó después de eso, cómo vivieron ellas. Entonces yo puedo recoger esas 5 historias de vida y encontrar puntos en común y a partir de ahí alternativas. También, por ejemplo, con ustedes, yo puedo por tomar a 3 o 4 de ustedes y que me cuenten las experiencias que ustedes han tenido con todo este trabajo de promoción juvenil, ¿cierto? Con los grupos juveniles en los municipios. Y a partir de ahí escribir un libro, ¿cierto? Sobre experiencias de promoción juvenil en Antioquia, ¿cierto? Experiencias exitosas y eso a partir de la historia de 5 de ustedes. Entonces, eso es una historia de vida. La historia de vida gira alrededor de un tema particular. No es que yo, diferente a una biografía que puede abarcar todos los aspectos de la vida, la historia de vida se centra en un aspecto, ¿sí? Es el que tiene que ver con mi pregunta de investigación. Entonces, yo tengo mi pregunta de investigación muy establecida, por ejemplo, procesos de promoción juvenil en Antioquia, y tomo 5 coordinadores de juventud municipales para que me cuenten su historia en relación a ese tema, y ya, entonces, a partir de ahí, escribo los relatos. Listo, profe, ¿sí? Mil gracias. Sí, perfecto, gracias. Con todo gusto, Laura. Profe. Igual ahí en la presentación, ahí en cada uno hay unos elementos, ¿cierto? Unos artículos que ustedes pueden revisar para profundizar en cada una de las estrategias. Sí, Julio. Profe, yo quería hacerte una pregunta pensando también como en el ejercicio pues, que muchos de los coordinadores pues, tienen para poder hacer sus planes o sus proyectos, ¿cierto? Dentro de sus municipios y dentro de las coordinaciones de juventud. Creo que nos enfrentamos, incluso aquí en Medellín, cuando estuvimos, también nos hemos enfrentado siempre a un reto muy grande y es lo rural, ¿cierto? O sea, como
pues porque un asunto es la centralidad que nos permite convocar más fácil a los jóvenes que viven ahí en las cabeceras, o aquí en Medellín, pues también a los jóvenes que tenemos en los barrios, pero lo rural, ¿cierto? Creo que puede ser un poco más complejo, o sea, cómo, no sé si nos puedas compartir de pronto cuál puede ser la metodología más adecuada, por ejemplo, o que hayas tenido la experiencia de pronto, si nos quieres compartir de algo rural, ¿cierto? ¿Cómo la mejor manera de llegarle, por ejemplo, a un joven rural para poder indagar pues asuntos que de pronto puedan ser importantes para tener en cuenta? Bueno, de hecho, la mayoría de las experiencias que les conté, ¿cierto? Son en la ruralidad, ¿cierto? Porque a veces incluso con Julio lo hablamos, él a veces me goza con eso, con otra amiga, porque dicen que yo soy como un psicólogo de monte. Y es como en ese sentido, ¿cierto? Y porque efectivamente yo trabajé mucho tiempo en la gobernación, en varios municipios, y todo el tiempo era en los corregimientos, en las veredas, ¿cierto? Con la gente pues como en el campo y también en las áreas urbanas. Entonces, estas metodologías, precisamente creo mucho en ellas porque permiten que las personas que de pronto no tienen mucha formación académica, ¿cierto? Si ustedes ven, la mayoría de estas estrategias están basadas en el arte, ¿cierto? Y en educación popular. Eso que permite que sean fácilmente comprendidas y ejecutadas por poblaciones, por ejemplo, campesinas que no han tenido mucho acceso a una educación superior, ¿cierto? O incluso media, porque, por ejemplo, muchas de esas estrategias las usamos con, de pronto, juntas de acción comunal donde había personas muy mayores, adultos mayores, con cabildos, ¿cierto? Entonces, por eso me gustan, porque son muy democráticas, ¿cierto? No exigen que uno tenga como una formación académica muy grande para participar, ¿cierto? Para uno estar, miren, el círculo restaurativo parte de una comunidad indígena, ¿cierto? Vimos ahí en otra fotografía, en la cartografía social, para hacer un dibujito sencillo, pues lo vieron ahí que eran campesinos de Bolivia, creo que es esa experiencia. Entonces, lo importante es eso, que tratemos de buscar siempre metodologías que puedan que puedan llegar fácilmente a las personas. Y sabemos que el arte y el juego son lenguajes universales, ¿sí? Tenemos que buscar siempre la forma en que la persona se sienta pues como más identificada, representada, y que no sienta como una barrera como académica con nosotros, ¿cierto? Por eso ahí en todos los artículos que les compartí en la presentación, hay un paso a paso. O sea, casi que les busqué los que eran como más manualitos, ¿cierto? Paso A, paso B, paso C, para que ustedes ya básicamente lo implementen en sus territorios. Súper. Muchas gracias. A vos, Julio. Bueno, había una persona que había pedido la palabra, Alexander Ferns DM, él también quería compartir su cuento, entonces podemos escucharlo, si nos quiere decir algo, ya para ir terminando. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, era con la actividad que habíamos realizado ahora con el cuento, la idea era pues como compartirlo en ese momento, ¿cierto? Entonces, el cuento lo hice con una compañera que está aquí presente, pero por razones de anonimato. No diga, Juliana. Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, ya estoy autorizado. Ahorita no estaba autorizado, pero ahora sí. Bueno. Dice así. Pero ahora la cámara. Juliana es la anfitriona de una reunión institucional y ella tiene susto de enfrentar un evento porque habrán varias personalidades del arte y la cultura. Ella llama a varios amigos y ninguno le da ideas para buscar una solución. Oiga, pues a él. En su apartamento de Envigado, la anfitriona del evento plantea cómo superar miedo escénico frente a una reunión que tendrá en unas horas, porque teme que pueda presentar algún inconveniente durante la reunión con importantes personalidades de la cultura. Ella busca alternativas para intentar superar su situación. Hace ejercicios de concentración, intenta distraerse con otra actividad,
consulta la opinión de otras personas para abordar el tema, sin embargo no logra encontrar una fórmula que le permita superar ese miedo. Luego de mirar su celular por varios minutos y horas, recibe un mensaje de un amigo que le envía un meme donde le dice que todo en la vida es posible y tiene solución. Ella inmediatamente le pregunta, ¿tú sabes cómo podría eliminar un miedo escénico que tengo para una reunión? Resulta que soy la anfitriona y habrá gente muy importante y tengo susto de que algo no salga bien. Su amigo le responde y le dice que antes que todo se mire en el espejo, vea lo importante que es. Que suponga que es una gata que se mira en el espejo y lo que ve es una imponente leona. Que respire profundo y se imagine siendo esa leona que acecha a la presa y los caza a todos, de una manera muy exitosa. De esa forma, todas esas personas le atenderán y resaltarán su labor. Ella, la anfitriona, le hace caso y va muy positiva para su reunión, siempre respirando profundo y con mucha confianza y tranquilidad. Llega y aborda a todas las personalidades, como su amigo le indicó, acechando a la presa, sintiéndose dueña y señora del espacio y el proceso. Lo hace con total naturalidad y todo sale perfecto. Ese es el cuento que queríamos compartir para todos ustedes. Gracias, Alexander. Es muy Muchas bonito. Muy bonito como el uso del tótem, ¿cierto? Precisamente a través de la leona, que era lo que hacían también los pueblos primitivos cuando tenían miedo. Buscaban un animal de poder, ¿cierto? Con el cual se identificaban y eso les permitía también afrontar algún reto que tuvieran ahí. Bueno, entonces quisiera ya para ir como terminando, escuchar como la evaluación de este espacio, cómo se sintieron, qué les aportó, 2 o 3 intervenciones ya para cerrar y darle la palabra a nuestros anfitriones para cerrar el espacio. Entonces, por favor, evaluemos. ¿Quién nos quiere contar algo de cómo se sintió, de qué le permitió este espacio? Profe, pues me sentí muy bien porque de igual manera siempre he sido, como lo pueden ver, yo soy líder juvenil rural, yo soy de una vereda. Fui invitado por medio del coordinador, no sé por qué no se conectaría él aquí al sistema hoy. Y no, y es un gran aporte, profe, porque esta es la idea de ser un líder juvenil, cada día ir aprendiendo más para ir escalando peldaños, para ir enseñando a los muchachos cómo es solucionando un poco más de lo que se vive acá. Porque igual como decía el compañero ahorita, pues es muy diferente a los de la ciudad con nosotros aquí. Aquí cuando los de la ciudad dan un paso hacia adelante, nosotros vamos con medio paso apenas, profe. Entonces, muy buena la reunión. A mí me gustó, ojalá y pronto hubiera otra. Muchas gracias, John. Muchas gracias a vos por tu participación tan activa también el día de hoy. ¿Quién más nos quiere contar? Le damos la palabra a Andrés Jaramillo de Santo Domingo. Buenos Adelante. días. Activo la cámara. Sí, Por acá estamos. Sí. Buenos días. Profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Profe, primero que todo, darle las gracias pues por esta charla tan importante y a Juanca, pero ya nos queda el compromiso, Juanca, cómo podemos replicar estas capacitaciones, estas charlas tan importantes a estos municipios. Por ejemplo, me parece muy importante, muy valioso si de pronto el profe nos puede acompañar de pronto en otra charla más adelante, ya sea en la Semana de la Juventud Yaca Municipal, o mirar cómo podemos articular eso, profe, porque eso nos motiva a pensar mucho más en lo que hacemos diario, porque muchas veces vemos un problema y nos enfrascamos en el mero problema. En vez de volverlo un cuento, como nos enseñaba usted, nos enfrascamos y lo que ayudamos es a agrandar los problemas. Y también nos volvemos egocentristas de que no compartimos las problemáticas con los demás, y muchas veces es un apoyo o al menos
una visión distinta de las cosas que necesitamos, no solo para los problemas, sino para los proyectos, para muchas situaciones que nos pasan a diario, profe. Claro que sí. Muchísimas gracias. Qué bueno que te sirvieron los elementos, ¿cierto? Espero que puedas tomar como cositas de ahí para implementar, pues, como en tu municipio, en Santo Domingo, en el hermoso Sí. Santo Domingo. Me encanta ese pueblo. Tiene Y que bueno, venir. claro, no. Claro, sí, yo he ido ya varias veces, pero con todo gusto volvería. Ah, excelente, claro. Claro. Dios lo bendiga. Bueno, a ustedes muchas gracias. Bueno, también Linda Carolín nos dice, estuvo muy bueno el taller, muchos conocimientos, muchísimas gracias por todos los aprendizajes y sobre todo por reconocer que lo más importante de adquirir conocimiento es compartirlo y poder construir de manera colectiva, democratizando los procesos. Eso es fundamental, democratizar los procesos, ¿cierto? Porque la comunidad tiene un saber y ese saber es sobre sus problemáticas, pero también sobre las alternativas. Laura Sofía nos dice, muchas gracias, muy valioso poder aplicar cada técnica analizando el enfoque diferencial, eso es muy importante, de cada territorio y comunidad, mil gracias. Mario dice, excelentes orientaciones y metodologías diversas que coadyuvan en los diferentes escenarios que podemos interactuar en cuanto al conocimiento y las intervenciones desde Maceo. Ah, tan rico Maceo. Tan bueno el chocolate por allá. De Maceo, Antioquia, comenzaremos a consolidarnos, Dios mediante. Bueno, entonces les agradezco mucho su participación activa. Les envío entonces la presentación para que la compartan y quedamos en manos de Julio y de Juan Camilo para cerrar el espacio, lo que quieran, pues como... Profe, no, pues antes de darle el paso a Juan Camilo para que cierre, agradecerte enormemente siempre esta posibilidad, este compartir que cada que tenemos la oportunidad, siempre tenemos muchos aprendizajes a su lado, en serio, que nos sirven y que seguro los aplicamos. Vamos a tener pues, las memorias de la presentación del profe, pero esta sesión va a estar grabada también y las vamos a subir a un microportal donde las personas que no pudieron pues, estar hoy puedan tenerlo. De nuevo, profe, muchas gracias, profe David, y bueno, Juan Camilo, entonces, para que cierre. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos por la participación, por el interés. Se congeló la cámara mía, ¿cierto? Pero bueno, recordarles que tenemos muchas más actividades durante el resto de la semana, que vamos hasta el domingo con un cierre de un concierto del municipio de Puerto Berrío, que va a estar muy bacano. Entonces, es apostarle. Si no tenemos forma de participar, dejar un encargado, un delegado, para que podamos ser multiplicadores. Recuerden que el rol más importante de nosotros en este momento y con las condiciones que tenemos de bioseguridad y por la pandemia es volvernos multiplicadores. Entonces hagamos uso de todas estas herramientas y también de estas personas que nos sirven como apoyo, como estaba diciendo ahorita, y en el ejercicio que nos propuso el profesor David, que le agradecemos muchísimo por la participación y que vemos que quedó sembrada la semillita de cómo abordar todas estas problemáticas o situaciones en los municipios. Es tener esas herramientas, pero también preguntarnos si es por este lado o no es por este lado. De todas maneras, nuevamente agradecer al profesor. Recordemos que él es psicólogo y él es máster en salud mental, o sea que tiene todo el campo de acción. Vamos a hacer la gestión pues como para mirar cómo podemos apoyar y a las personas que de pronto lo puedan necesitar en algún momento, hacer pues como ese enlace con él también, y ojalá pues próximamente podamos estar viajando y acompañando los territorios de forma presencial. A todos los compañeros de Antioquia Joven, recuerden que estamos pues en el programa Jóvenes por la Vida y que es un proceso que lo vamos a fortalecer entre todos. Es de todos y para todos, de jóvenes para jóvenes y de agentes locales de juventud también. Recordemos que no solamente somos jóvenes hasta los 28, sino también de alma. Una feliz tarde para todos, feliz almuerzo. Recuerden que tenemos más programación en la tarde para que
consultemos la parrilla de programación y si no tenemos forma de participar, tengamos también pues como un apoyo o alguien que pueda hacer presencia y que hagamos crecer esta asistencia. Feliz tarde para todos. Al profesor David, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.